Despierto sin saber por qué. Quizá fue el viento colándose por la rendija de la puerta o el sonido de unos pasos silenciosos en el pasillo, pero en medio de la quietud de la noche escuché cada palabra, cada sílaba como cuchillos clavándose en mi corazón. «Mi padre me da asco», dijo Michael, la voz del mismo hijo al que había criado con estas manos llenas de callos y una vida entera de sacrificios. Lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que entendiera todo. En la habitación de al lado escuché la voz de su esposa, una voz joven y fría como el hielo. «Baja la voz, te va a oír». No importa, ni siquiera se da cuenta de que está viejo. Y luego ambos rieron, una risa seca como el polvo. Permanecí inmóvil, sin respirar, como si el más mínimo movimiento pudiera romper algo dentro de mi pecho. Creí haberme acostumbrado al silencio de la vejez, pero esa noche el silencio dejó de ser paz para convertirse en un abismo. Cerré los ojos intentando fingir que no había escuchado nada, como si todo hubiera sido un sueño, pero no, cada palabra, «le doy asco», seguía resonando nítida, como si estuviera grabada a fuego en mis huesos. Abrí los ojos y miré al techo. La luz del pasillo se filtraba bajo la puerta creando una línea fina y temblorosa. Vi mi mano sobre el pecho, delgada, con venas marcadas, y aún así, pesaba como una roca. Había soportado muchas cosas en mi vida: hambre, pobreza, las noches en vela cuando mi esposa se marchó. Pero nunca había conocido un dolor como aquel, ser motivo de repulsión para mi propio hijo. No lloré. A mis 78 años, parecía que mis lágrimas se hubieran secado. Solo sentí un nudo en la garganta, como si una mano invisible me la apretara. Escuché cómo sus risas se desvanecían hasta desaparecer. En la casa solo quedaba el tic-tac del reloj y mi propia respiración, áspera y pesada. Me giré hacia la fotografía en la mesita de noche, la foto de Linda, mi esposa, que se había ido demasiado pronto. Susurré en la oscuridad: «¿Lo oyes? Nuestro hijo acaba de decir que le doy asco». El viento movió las cortinas y la foto vibró levemente. Me pregunté si, de haber seguido viva, las cosas habrían sido distintas. Quizá no, porque a veces, aunque des todo, las personas cambian. Permanecí en la cama hasta que el cielo empezó a aclarar. No pegué un ojo. Cada minuto era una pequeña puñalada en mis recuerdos. Pensé en los años pasados, en el pequeño Michael de 5 años que corría tras de mí hasta la puerta agarrándose a mi camisa suplicando: «Papá, no te vayas». ¿Dónde estaba ese niño? No lo sabía. Quizá había muerto hacía mucho, enterrado junto a los días que creí felices. Afuera, los pájaros empezaron a cantar. Me levanté, me puse una chaqueta y fui a la cocina a hacer café. Como cada mañana, mantuve mis viejas rutinas, pero por dentro todo estaba distinto. Cuando el agua hirvió, el vapor golpeó mi rostro y miré mis manos. Temblaban ligeramente, no por la edad, sino porque sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Y susurré, apenas audible para mí mismo: si un hijo siente asco al mirar a su padre, quizá ha llegado el momento de que el padre se mire a sí mismo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Arthur Robinson, tengo 78 años y nací en un pequeño pueblo del oeste de Texas, donde la tierra es seca, el viento levanta polvo y la gente aprende a crecer con las manos, no con las palabras. Mi familia era tan pobre que la cama de madera era lo único que sobrevivía a las goteras de cada temporada de lluvias. Terminé la primaria y la dejé porque mi padre murió joven y mi madre tuvo que lavar ropa ajena para alimentar a 4 hijos. Empecé a trabajar en construcción a los 14, cuando aún me llamaban flaco. Empujé carretillas llenas de arena, mezclé cemento, aprendí a soportar el calor y el dolor. Pero fue allí, entre el estruendo de los martillos y el olor a cal, donde aprendí algo: un hombre debe sostenerse con sus propias manos, sin esperar que nadie venga a rescatarlo. Trabajé sin descanso, cada dólar ganado con el sudor de mi frente. A los 26 me casé con Linda, la chica que vendía flores en el mercado, la de los ojos oscuros y tristes pero siempre sonrientes. Tuvimos 2 hijos, Michael y Sarah. El día que nacieron sentí que mi vida se iluminaba, como si el cielo me debiera algo de felicidad y por fin hubiera decidido pagármela.
Pero la vida nunca es justa por mucho tiempo. Linda murió joven, una fiebre una tarde sin tiempo para despedidas. De pie junto a su cama, viendo a mis dos pequeños abrazarla llorando, entendí que desde ese momento sería padre y madre al mismo tiempo. No era rico, pero jamás dejé que mis hijos pasaran hambre. Me levantaba cada día antes del amanecer, preparaba café negro, comía una tostada seca y me iba a la obra. Volvía por la tarde y, por muy cansado que estuviera, intentaba leerles unas páginas de algún cuento. No recuerdo todas las noches que pasé remendando la ropa de Michael o las veces que estuve despierto cuidando a Sara cuando tenía fiebre. Solo recuerdo el olor de su pelo, el aroma del jabón barato y un gracias, papá tan bajito que solo yo podía oír. Eso era lo que me hacía creer que todo valía la pena. Me sentí orgulloso viendo a Michael ir a una buena universidad con su uniforme limpio y los zapatos brillantes. Presumía delante mis compañeros de trabajo diciendo que sería ingeniero, no albañil como yo. Vendí mi única motocicleta para pagar su último año de universidad y aún recuerdo su graduación. Yo estaba de pie al final de la fila de asientos, con la espalda empapada en sudor, pero con una sonrisa que no se borraba. Ese día creí que todos mis sacrificios habían sido recompensados. Y Sara, mi hija menor, dulce y de pocas palabras, tan parecida a su madre. Siempre decía, papá, eres el hombre más fuerte del mundo. Yo reía y le respondía que solo era un hombre que sabía resistir. Años después, cuando mejoró el trabajo, logré abrir una pequeña ferretería. No era grande, pero me permitió contratar a alguien y pasar más tiempo con mis hijos. Pude comprar mi primera casa, la misma que Michael más tarde llamaría el viejo palacio. Para mí no era solo un techo, sino cada ladrillo de mi vida entera. Recordar todo eso no me da orgullo, sino tristeza, porque resultó que todo lo que construí con tanto esfuerzo se lo había entregado a alguien que ahora me miraba con desprecio. Le di el amor de toda una vida a alguien que no sabía cómo devolverlo. Sentado junto a la ventana escuchando el ruido de los coches en la calle pensé que quizá, por quererlo demasiado, él olvidó cómo querer de vuelta. Desde aquella mañana empecé a ver la casa con otros ojos. Nada había cambiado realmente. La misma cocina vieja, las paredes color crema con la pintura un poco descascarada, el cactus del porche que florecía cada mañana. Pero sentía un frío que se filtraba por cada rincón. No venía del viento, sino de la actitud de la gente. Michael se levantó tarde, como siempre. Entró a la cocina, me lanzó una mirada fugaz y preguntó con desgana, ¿dormiste bien, papá? Asentí sonriendo como si no hubiera escuchado nada la noche anterior. Le serví una taza de café con una mano firme. Muy bien, hijo. Muy bien. Me dio las gracias, dio un sorbo y volvió a concentrarse en su teléfono. No dijo una palabra más. Entre los dos solo sonaba la cucharilla golpeando la taza, rítmica y extraña. Miré su mano, dedos largos, limpios, sin callos, sin rastro de metal, nada que ver con las mías. Y de pronto pensé que quizá por eso me veía sucio, áspero, repulsivo. Ese pensamiento fue como un alfiler, pequeño pero clavado justo donde duele. Al mediodía trabajaba en el salón. Su portátil abierto, los auriculares puestos, su voz firme y segura. Hablaba con alguien, un colega quizá. Pasé por allí por casualidad y escuché algunas palabras. Sí, sigue viviendo conmigo. Ya sabes, el viejo lento. No quiero que se caiga en medio del salón. Y después una risa. Me detuve un segundo y seguí caminando en silencio hacia el jardín, el mismo jardín donde yo había plantado cada rosal, ahora con hojas marchitas por falta de cuidados. Me senté en el banco de piedra mirando la casa que había construido con toda mi fuerza y, por primera vez en muchos años, dejé de sentirla como mi hogar. Parecía una jaula. Toda la tarde hablé muy poco. Hice lo de siempre, regué las plantas, limpié la mesa, ordené la cocina. Pero por dentro algo ardía a fuego lento. No era rabia, sino una tristeza desolada, la de alguien que descubre que ya no es más que un objeto dentro de su propia casa. Al anochecer Michael cenó con su esposa. Hablaban en susurros, riendo de vez en cuando.
Yo estaba sentado en el otro extremo de la mesa en silencio. No notaban mi presencia. Después de un rato mi nuera se levantó y recogió los platos, mientras Michael decía en voz alta: «Papá, no te levantes, yo lo hago». Pero sabía que era solo un gesto vacío de cortesía. Asentí y recogí los míos. Pasando por el salón los escuché murmurar: «Se queda callado todo el día. Mejor así». Volví a mi habitación y cerré la puerta. La habitación estaba en penumbra. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Me senté al borde de la cama mirando mis viejos zapatos colocados con cuidado en el suelo. Esos zapatos me habían acompañado durante 10 años. Habían pisado miles de metros de tierra, habían recorrido infinidad de obras. Me incliné y les quité el polvo con cuidado. En ese momento sentí que yo era el último que recordaba el pasado. Esa noche tampoco dormí. Me quedé sentado junto a la ventana escuchando el silbido del viento entre los barrotes pensando en Linda, en los días en que sostenía al pequeño Michael entre mis brazos. Me pregunté si lo había consentido tanto que terminó olvidando lo que es la gratitud. Y entonces entendí, no es el tiempo lo que aleja a las personas, sino el silencio entre dos corazones, cuando uno ya no quiere escuchar y el otro no se atreve a hablar. Suspiré y bebí un sorbo del café frío que había en la mesa. En el espejo mi reflejo me devolvió una mirada cansada, pero más lúcida que nunca. Sabía que si permanecía en silencio, tarde o temprano desaparecería por completo, aún viviendo en mi propia casa. Y ahí comenzó a germinar en mí una idea pequeña, clara, serena. Era hora de irme. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Una vieja costumbre. Preparar café. Abrir la puerta para que entrara el viento. Escuchar la ciudad despertarse. Pero esta vez el aroma del café no era tan intenso como antes. Quizá porque mi corazón se había enfriado. Miré alrededor de la cocina. Cada objeto, cada rincón lo había comprado yo. Esta mesa de madera la construí con mis manos. Ese armario lo pinté yo mismo. Pero Michael nunca vio las manchas de pintura en mis manos entonces. Para él todo ya estaba ahí. Mientras ordenaba abrí un armario buscando unos papeles. Por casualidad encontré una caja forrada con tela azul. Al mediodía Michael llegó a comer. Habló por teléfono durante toda la comida, tecleando en su portátil sin mirarme. Yo estaba sentado enfrente, en silencio, escuchando cada sí, cada no, cada seguro, cada luego hablamos. Cuando colgó le pregunté en voz baja: «¿Cómo estuvo el trabajo hoy, hijo?» «Normal, papá. Estoy muy ocupado». «No te preocupes por esas cosas», contestó sin levantar la vista. Miré su rostro, el de un hombre adulto, un desconocido sin rastro del niño que corría a la puerta para esperarme cuando volvía del trabajo. Recordé los sacrificios que había hecho por él. El día que perdió su empleo vendí un pequeño terreno en las afueras para pagar sus deudas con Hacienda. Otra vez le di el único camión de mi empresa para que iniciara su propio negocio. Incluso recordé la noche que pasé en vela preparándole un plan de negocios para una presentación, porque me dijo: «Papá, tú tienes más experiencia». En ese momento yo me sentía feliz de ayudarlo. No sabía que cada uno de esos actos me convertía poco a poco en una sombra, haciéndole creer que su padre siempre estaría ahí para corregir sus errores, fueran justos o no. Ahora todo eso eran solo huellas en la memoria de un anciano. Miré mis manos, los dedos que habían construido una casa, que habían acunado a un hijo, y que ahora solo temblaban al sostener una taza de café. Exhalé muy despacio, como soltando una parte del pasado. Por la tarde ordené mi habitación. Cada objeto tenía su propia historia. El escritorio donde Sara escribía su diario. La almohada que cosió Linda. Recorrí cada habitación como si me despidiera de todo, deteniéndome frente a nuestra foto de boda ya descolorida. Susurré: «Linda, hice todo lo que pude. Quizá ha llegado la hora de aprender a soltar». Me senté en la cama, tomé un cuaderno pequeño y escribí unas líneas. El cariño, cuando no se valora, se convierte en carga. Quizá lo más compasivo que puedo hacer por mi hijo ahora es desaparecer de su vida.
Cerré el cuaderno y miré por la ventana, donde la luz de la tarde se desvanecía. En ese instante no sentí rabia ni miedo, solo una levedad en el corazón, la de alguien que finalmente acepta la verdad. Al caer la noche me senté en el porche escuchando el susurro del viento entre las hojas. El olor a tierra húmeda y a leña flotaba en el aire. A lo lejos el sonido de un coche se desvaneció. Cerré los ojos y me dije, pronto, Linda. Me iré en silencio, como la sombra que nadie nota cuando abandona la casa que un día construyó. No le conté a nadie lo que había escuchado, ni dije una sola palabra a Michael. Guardé silencio como quien protege una herida en el pecho para que no sangre. Pero cuanto más intentaba reprimirlo, más clara se volvía la herida. Los días siguientes viví como una sombra. Hice todo como siempre, a la misma hora, con la misma rutina. Preparar café, barrer el patio, regar las plantas, cocinar el almuerzo. Pero mi espíritu ya no estaba allí. Una mañana, mientras lavaba una taza, vi mi reflejo en el agua. Pelo gris, ojos cansados, y detrás de mí la casa espaciosa que un día soñé tener. Recordé que de joven creía que con un techo sólido mis hijos nunca pasarían necesidad, que esos muros protegerían el amor. Me equivoqué. Olvidé que un hogar es donde hay afecto, de lo contrario son solo 4 paredes vacías. Esa tarde Michael volvió tarde. Entró en casa hablando por teléfono, con la mirada fría de un desconocido. Lo saludé y él asintió sin mirarme. Permanecí quieto escuchando cómo se cerraba la puerta de su habitación. En ese instante algo dentro de mí se quebró ligeramente, sin ruido, como la grieta de un espejo. Y en esa fisura vi una verdad con claridad: el amor entre un padre y un hijo puede morir en silencio. Esa noche tomé el cuaderno pequeño donde solía anotar cosas de trabajo y abrí una nueva página. Escribí: cuando un hijo ya no necesita a su padre, uno no debe obligarse a quedarse para recordárselo. Cuando el amor se convierte en carga, marcharse también es una forma de bondad. Cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón y me quedé en silencio durante mucho tiempo. La habitación estaba en penumbra. Solo se oía el viento golpeando las cortinas. Pensé en Linda. A veces todavía le hablo como si estuviera cerca. Linda, la llamé en voz baja. He hecho todo lo que pude. Crié a nuestro hijo para que fuera un buen hombre, pero ya no me ve. En la oscuridad la foto sobre la mesa vibró ligeramente y la luz amarillenta iluminó su rostro como si asintiera. Al día siguiente empecé a reunir mis pocas pertenencias, no porque quisiera huir, sino porque necesitaba poner en orden mi alma para poder marcharme. Guardé algo de ropa, algunos papeles, una foto de Linda y el viejo reloj de mi padre. Lo justo para que un anciano pueda intentar encontrar de nuevo su paz. Por la tarde, cuando Michael salió de casa, recorrí cada habitación. La casa estaba iluminada pero carecía de calidez. Toqué las paredes, las pequeñas grietas que yo mismo había rellenado con masilla, y pensé en silencio: quizá ha llegado el momento. No sentía rabia ni resentimiento, tampoco me sentía un fracaso. Solo percibía algo simple: era el momento de recuperar mi dignidad. Cuando un padre se da cuenta de que su hijo lo mira con desprecio, no debe aferrarse a ese amor, porque ya no es amor. Esa noche no dormí. Me senté en el porche contemplando la luz de la luna sobre las baldosas. Una brisa suave trajo el olor a tierra mojada. Respiré hondo y sentí una calma extraña. Ya no había lágrimas, solo una determinación serena. Me voy de este lugar no para huir, sino para empezar de nuevo, susurré al vacío. Linda, me voy. Esta vez no es por trabajo, sino porque necesito vivir lo que me queda como persona, no como una sombra dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba por los tejados, abrí la ventana dejando entrar el viento con olor a tierra húmeda y al jazmín del porche. La casa estaba extrañamente silenciosa. Solo se oía el goteo del café y los latidos de mi corazón, rítmicos y pesados. Miré a mi alrededor sintiendo que cada objeto me observaba. La silla de madera que construí con mis manos. El armario viejo con el arañazo que hizo Sara de niña. La pared manchada que siempre prometí repintar. Todo respiraba pasado,
pero ya no me pertenecía. Serví el café en una taza con un leve temblor en la mano. Pensé en aquella noche, en el mañana, en todo lo que vendría. Todo parecía ya acomodado dentro de mí, sin prisa, sin miedo. He vivido lo suficiente para entender que las decisiones importantes de la vida suelen nacer en silencio. Tomé la foto de Linda del estante. Seguía sonriendo con la misma mirada dulce de siempre. Me senté en una silla, puse la foto sobre mis rodillas y le hablé en voz baja. Linda, si estuvieras aquí quizá todo sería distinto. Estoy cansado. No quiero odiar a mi hijo, pero ya no sé cómo amarlo. Le di todo y quizá eso fue lo que le hizo olvidar mi valor. El viento del patio movió la cortina suavemente haciendo que la luz danzara sobre el marco de la foto. Sentí que Linda me escuchaba en silencio como siempre, pero en ese silencio había empatía, no juicio. Aún recordaba con claridad el día de su muerte. Michael tenía solo 5 años, Sara 3. Le prometí frente a su altar que los criaría para que fueran buenas personas. Cumplí mi palabra, pero nunca imaginé que al final de mi vida lo único que no lograría enseñarle a mi hijo sería a ser agradecido. Ese mediodía fui al banco. Al salir caminé de regreso a casa. En el camino pasé frente a la vieja ferretería donde fui cliente durante muchos años. El dueño, un anciano de pelo gris, me miró sorprendido. Señor Robinson, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarle? Sonreí levemente. Vengo a preguntar algo sencillo. Si quisiera vender una casa, ¿conoce a alguien de confianza? Asintió y anotó el número de un agente inmobiliario mayor. Alguien de fiar. Le di las gracias y con el papel en la mano salí a la calle. El viento golpeó mi rostro, pero me sentí más ligero que nunca. Cuando llegué a casa Michael aún no había vuelto. Me senté a la mesa, abrí mi cuaderno y añadí una línea. No es la muerte la que separa a un padre de un hijo, sino la indiferencia. Cuando un padre entiende que es solo un objeto en su propia casa, debe encontrar la puerta para irse por sí mismo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. En ese momento no me sentí un perdedor, sino alguien que acaba de despertar de un largo sueño. Me levanté y miré otra vez la foto de Linda. Sabes, no me voy por venganza. Me voy para preservar lo que queda humano en mí antes de que mi hijo también me lo arrebate. Apagué la luz dejando la habitación en la tenue claridad del atardecer. Y en esa penumbra escuché con nitidez la voz de mi corazón. Era hora de irse de verdad. El lunes por la mañana me desperté temprano como siempre. En el porche el rocío brillaba aún sobre las hojas. El canto lejano del gallo del vecino era una costumbre antigua que había escuchado durante décadas. Pero esta vez, al levantarme, sabía que hoy sería distinto. Me puse la camisa blanca que tanto le gustaba a Linda, abotonándola con cuidado, y me miré al espejo. En él vi a un anciano de pelo gris, ojos hundidos, pero con la espalda todavía recta. Me miré y dije en voz baja, «Hoy, Arthur, empezamos de nuevo». Llevaba conmigo el papel con el número del agente inmobiliario. Tras llamar, un hombre mayor, de voz pausada y educada, respondió, «Señor Robinson, qué gusto. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero vender mi casa, pero necesito discreción». Hubo unos segundos de silencio al otro lado y luego respondió, «Entiendo. ¿Podemos vernos hoy?» «Claro, a las 3». La reunión fue en una pequeña cafetería cerca del centro. El hombre, de nombre señor Henderson, tendría unos 60 años. Llevaba gafas y tenía un aspecto pulcro. Me escuchó sin interrumpir, sin curiosidad. Cuando le dije que la casa no tenía deudas ni hipotecas y que estaba únicamente a mi nombre, sus ojos brillaron de sorpresa. ¿Y está seguro de que quiere venderla? Es una propiedad muy bonita, señor Robinson. Asentí. Mi vida era más bonita cuando mi familia todavía me miraba con amor. La casa ya no tiene sentido. Hicimos el papeleo rápido. Henderson prometió encontrar un comprador discreto, sin publicidad llamativa. Firmé unos cuantos documentos. Mi mano no tembló. Cuando la tinta se secó sentí como si se hubiera cortado una cuerda invisible, la que me ataba al pasado.
Volviendo a casa por la tarde, bajé por el pasillo observando todo con una mirada distinta. Cada ladrillo, cada marco de puerta, las paredes que había levantado con mis propias manos ahora me parecían extraños, como si ya no me pertenecieran. Toqué la pared y la sentí fría. No por el cemento, sino porque el corazón de las personas se había helado. Por la noche Michael llegó a casa y preguntó distraído: «Papá, tuve una reunión larguísima hoy, ¿queda café?» «Sí, hijo, en la cafetera». Se lo serví observándolo en silencio. No se dio cuenta de que mi mirada había cambiado, ni vio la tarjeta del agente inmobiliario sobre la mesa junto a una carta sin abrir. Después de cenar me senté en el porche, la luz de la farola tiñendo las baldosas de amarillo. Miré mis manos, las mismas que habían construido esta casa, que habían acunado a mi hijo y que ahora estaban a punto de firmar para abandonarla. No sabía si llamarlo pérdida o liberación. Solo sabía que en mi corazón había un vacío, ni pesado ni doloroso, simplemente silencioso. Al día siguiente Henderson llamó para darme noticias. Ya había un interesado. Un empresario extranjero quería comprarla de inmediato, pagando en efectivo. Todo ocurrió tan rápido que hasta yo me sorprendí. Me dijo: «Parece que el destino tiene prisa, señor Robinson». Sonreí con amargura. A veces, cuando uno tarda demasiado en decidir, la vida decide por ti. Esa noche escribí unas líneas más en mi cuaderno. Una casa se puede perder, la dignidad no. Antes construía paredes de cemento, ahora he aprendido a reconstruirme con silencio. Cuando terminé de escribir escuché a Michael reír mientras hablaba por teléfono en su habitación. Le decía a alguien: «Esa casa algún día será mía». Sonreí levemente, sin amargura, sin rabia, la sonrisa de quien ya lo ha entendido todo. Apagué la luz y miré alrededor por última vez. La luz de la luna entraba por la ventana iluminando los objetos de siempre. Dije en voz baja: «Linda, ya casi me voy. En esta casa ya no hay lugar para los recuerdos, pero yo sigo aquí. El recuerdo sigue aquí. Y nosotros, aunque solo seamos el aliento del pasado, seguiremos juntos, solo que en otro lugar, uno más tranquilo». 3 días después se cerró el trato. Todos los papeles se firmaron en una mañana de niebla. El señor Henderson estrechó mi mano, su mirada llena de respeto. «Enhorabuena, señor Robinson. Todo está en orden. El comprador paga en efectivo y hoy mismo se hace la transferencia». Asentí y le di las gracias. No sentí alegría ni arrepentimiento, solo la sensación de haber cumplido un último deber conmigo mismo. Al salir de la oficina, la luz del mediodía golpeó mi rostro con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos. Un capítulo de mi vida acababa de cerrarse con la suavidad del sonido de una puerta de madera cerrándose a mi espalda. Volví a casa por la tarde, a la casa que ya no era mía. Todo seguía igual, pero yo lo veía distinto. Cada objeto, cada pared parecía despedirse de mí en silencio. Caminé por el pasillo, me detuve frente a nuestra foto de boda y toqué con cuidado el cristal lleno de polvo. «Linda, ya está. He logrado soltar». Tomé mi viejo bolso de lona, doblé mi ropa, metí algunos papeles, la foto de Linda, el viejo reloj de mi padre y el pequeño cuaderno, las únicas cosas que consideraba mi verdadera herencia. Me quedé un momento mirando alrededor de la habitación. Era una sensación extraña, como abandonar mi propio cuerpo pero seguir consciente. Saqué del cajón la hoja de papel amarillento que había preparado. Apoyé la pluma y escribí despacio, letra a letra, con cuidado, sin temblar. «No te preocupes, hijo. Ya no tendrás que fingir. El que te daba vergüenza se ha ido. Cuídate, Michael. Ojalá algún día entiendas que el amor no se hereda. Se gana». Doblé el papel, lo metí en un sobre amarillo, lo dejé sobre la mesa del comedor y coloqué una piedrecita encima para que el viento no se lo llevara. Miré alrededor por última vez. La casa estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por la ventana haciendo brillar las motas de polvo. Recordé el día que terminé de construir esta casa. Michael tenía 10 años, Sara 7 y Linda aún vivía. Ese día comimos por primera vez en un salón sin puertas.
El viento entraba oliendo a cal fresca. Pensé que era el inicio de una vida feliz. ¿Quién diría que sería el lugar donde se cerrarían los últimos años de mi relación con mi hijo? Salí al porche. Cerré la puerta sin mirar atrás. En la calle la gente caminaba con prisa. Arrastré mi maleta despacio, escuchando el sonido de las ruedas sobre la acera. Cada giro era un peso que se soltaba de mi corazón. En la esquina me detuve y respiré hondo. Frente a mí estaba la parada del autobús. Tomé el primero que iba al centro. En el autobús me senté junto a la ventana y miré hacia afuera. La ciudad se alejaba, sus luces reflejadas en el cristal. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, donde guardaba el justificante de la transferencia, la prueba de que ahora todo me pertenecía solo a mí. Bajé en la última parada y tomé otro autobús hacia el aeropuerto. Había comprado el billete 2 días antes. Solo ida, sin retorno, a Phoenix. Nadie lo sabía. Nadie preguntó. Me senté en la sala de espera observando a la gente despedirse con abrazos apresurados mientras yo solo tenía mi maleta y un corazón ligero como un pájaro. Cuando el avión despegó miré por la ventanilla. La ciudad se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer. En ese momento no sentí tristeza, solo una paz extraña, como si por primera vez en mi vida pudiera respirar hondo. Cerré los ojos despacio y me dije, hijo, no me voy por odio, sino por amor, porque hay amores que, para conservarlos, hay que dejarlos ir. El vuelo aterrizó en Phoenix a las 9 de la noche, una ciudad extraña con un viento seco y olor a metal. Arrastré mi maleta hasta un taxi y le pedí al conductor que me llevara al centro. No tenía una dirección exacta. Solo sabía que allí había pensiones pequeñas, baratas y tranquilas. Nos detuvimos frente a un viejo cartel de madera con la pintura descascarada. Ope Boarding House. El nombre me pareció irónico, pero quizá también era una señal. Llamé a la puerta. Una mujer mayor, de unos 60 años, abrió, me miró de arriba abajo y sonrió con amabilidad. ¿Busca habitación, señor? Sí. Pequeña, pero tranquila. Asintió y me guió por un pasillo estrecho. Mi habitación estaba en la primera planta. Era pequeña, con paredes beige, una cama, una mesa y una ventana que daba a un callejón. Dejé la maleta en el suelo y respiré hondo. Por primera vez en muchos años estaba en un lugar sin recuerdos. Esa noche no encendí la luz. Me tumbé escuchando el ruido de los coches en la calle, el ladrido lejano de un perro. En mi mente escuché de nuevo la voz de Michael. Mi padre me da asco. Su risa, la risa de mi nuera. Pensé que sentiría dolor, pero no, solo cansancio. Dije en voz baja, en la oscuridad, Linda, lo hice. Me fui. A la mañana siguiente me levanté temprano, abrí la ventana y una luz fría y clara inundó la habitación. Preparé café en una pequeña cafetera eléctrica. El aroma del café se mezcló con la brisa de la mañana, recordándome tantos años pasados. No sabía cómo empezar de nuevo a mi edad, pero al menos sabía que ya no tendría que escuchar los suspiros de alguien que me consideraba una carga. Mi primera mañana salí a caminar por el barrio. Phoenix bullía. La gente iba al trabajo. Los autobuses se amontonaban. Pero yo sentía una paz extraña. Nadie sabía quién era. Nadie me llamaba viejo. Nadie me miraba con lástima. Compré un café y me senté en un banco del parque a ver jugar a los niños. Un niño cayó y se echó a reír. Su padre se agachó para levantarlo, le limpió el polvo y lo abrazó. Los miré y sonreí levemente. Quizá yo también me veía así en el pasado. Al mediodía regresé a la habitación y saqué el teléfono. 17 llamadas perdidas, todas de Michael. Un mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? No entiendo lo que hiciste. Vendiste la casa. ¿Por qué? Lo leí sin responder. Un momento después el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez con un tono más duro. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Estás loco? Y luego otro, con una voz temblorosa, como si tuviera miedo. Papá, por favor, respóndeme.
Hablemos. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi corazón no latía tan rápido como pensaba. Solo sentí un vacío, como si esas palabras hubieran llegado demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada en mí para contestar. Envolví el teléfono en una toalla, lo apagué y lo metí en la maleta. Sabía que, si lo escuchaba una vez más, mi voluntad flaquearía. Por la noche caminé por los alrededores de la pensión. Las farolas teñían la calle de un amarillo pálido y el olor a pan recién hecho flotaba en el aire. Escuché a unos ancianos reír en una tienda de comestibles, la música de un pequeño bar, y me di cuenta de que, aunque estaba solo, seguía vivo. Aún tenía aliento, aún tenía piernas y aún tenía derecho a elegir la paz para mí. De vuelta en mi habitación escribí unas líneas en mi cuaderno. Hijo, llamarás, te enfadarás, llorarás y luego me olvidarás, y yo empezaré de nuevo. Porque a veces, para conservar el amor, hay que aprender a alejarse de él. Dejé la pluma y miré al techo, donde la luz tenue se filtraba por la pequeña ventana. El ruido de los coches en la calle se fue apagando. Cerré los ojos despacio y en ese instante sentí mi corazón en paz, esa paz extraña que había buscado toda mi vida y que solo encontré cuando lo perdí todo. Los primeros días en Phoenix pasaron lentos, pero sin pesadez. Cada mañana me despertaba cuando el cielo aún estaba brumoso. Preparaba una taza de café negro y me sentaba junto a la ventana a ver cómo la luz inundaba la calle. Escuchaba a los vendedores ambulantes gritar, el chirrido de los frenos de los autobuses, las voces de los niños llamando a sus madres. Esos sonidos, aparentemente triviales, me hacían sentir vivo, aunque nadie supiera mi nombre ni me esperara en casa. Una tarde, mientras estaba sentado en el pequeño patio de la pensión, un anciano se sentó a mi lado apoyado en un bastón de madera. Tenía el rostro cuadrado, la mirada viva y una barba gris rala. Parecía alguien que había vivido mucho. Hablaba con una voz grave y pausada, la de quien está acostumbrado a conversar con el tiempo. Nuevo por aquí, ¿verdad? Sí, llegué hace unos días. Soy George. Vivo en la habitación 7. Sonreí. Arthur, un placer, George. Hablamos como dos desconocidos que encuentran un poco de calor en medio de una ciudad fría. La tarde cayó. Nos quedamos allí sin decir nada más. El viento se colaba por las grietas de las paredes trayendo olor a humedad por la lluvia que se acercaba. En ese silencio, de repente sentí mi corazón calmarse. Hacía mucho que no hablaba con alguien sin tener que dar explicaciones, sin tener que demostrar nada. Desde ese día George y yo nos hicimos amigos. Por las mañanas solía llamar suavemente a mi puerta. Café, viejo. Y yo respondía siempre. Nos sentábamos en una esquina del porche, cada uno con su taza, viendo despertar la calle. La gente iba al trabajo. Los estudiantes reían. El cielo se despejaba. Y en ese breve instante me sentía más en paz que nunca. A veces hablábamos de nuestros hijos. Él decía, los hijos son prestados, Arthur. Los criamos, los alimentamos, pero no nos pertenecen. Algunos vuelven, otros se pierden. Yo solo asentía. Hay verdades que no necesitan discutirse, solo aceptarse. Por las noches solía escribir en mi cuaderno. Cada página tenía solo unas pocas líneas, pero era la única forma que tenía de conservar una parte de mí. Día 8 en Phoenix. Aún no me acostumbro a la soledad, pero ya no le tengo miedo. Aquí nadie sabe que soy el padre de alguien, ni nadie me desprecia por mi edad. Solo soy Arthur, y eso basta. Un mediodía, mientras caminaba por un pequeño mercado cerca de la pensión, vi a un grupo de niños jugando al fútbol bajo el sol. Un chico cayó y se raspó la rodilla, con un poco de sangre. Me acerqué rápido para ayudarlo a levantarse. Me miró con sus ojos oscuros y claros y sonrió. Gracias, señor. Me quedé paralizado porque en esa sonrisa vi por un instante al Michael de mi infancia. Los mismos ojos, la misma risa, antes de que el tiempo y la ambición lo convirtieran en otra persona. Esa noche regresé a mi habitación. Me serví una taza de café y me senté en una pequeña silla de madera. El viento de la calle entraba suave pero penetrante.
Dije en voz baja, Linda, quizá aún tengo suerte, porque en este lugar extraño he encontrado un poco de calor en persona sin lazos de sangre, sin ataduras. Bebí un sorbo de café y añadí una línea más en mi cuaderno. A veces la familia no es donde naces, sino donde te escuchan sin juzgarte. Y me di cuenta de que la paz, en realidad, no está en ningún lugar. Llega solo cuando dejas de esperar que alguien te entienda. Una mañana, mientras estaba sentado con George en el porche tomando café, la casera me trajo un sobre blanco y grueso. Para usted, señor Robinson. Llegó hace un rato, dijo antes de irse. Reconocí la letra del sobre. Cuidada, fría, con el nombre de un bufete de abogados. Sentí un mal presentimiento. Lo abrí y leí cada línea despacio. Por medio de la presente se le notifica la intención de impugnar la venta de la propiedad situada en. Lo leí 3 veces para comprenderlo del todo. Michael me estaba demandando. Alegaba que al firmar el contrato de venta yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales, es decir, que era senil, que no era consciente de mis actos. Solté una risa, no en voz alta, solo un resoplido que sonó como el viento. No sentí rabia ni sorpresa, solo alivio, porque ya lo había previsto. George me miró y preguntó en voz baja, ¿pasa algo? Doblé el papel y respondí, nada que no esperara. Es mi hijo y quiere lo que ya no es suyo. Él solo negó con la cabeza y dijo despacio, cuando el amor no enseña respeto, la vida se encarga. Esa tarde fui al banco. El señor Lewis, el joven asesor, me reconoció enseguida. Le entregué una copia de los documentos y le dije, voy a necesitar copias certificadas de todos los movimientos y el certificado médico de mi doctor, el que dejamos archivado. Entendió al instante y asintió. ¿Problemas legales, señor Robinson? No, solo verdades que hay que poner por escrito. Antes de vender la casa había hecho todo conforme a la ley. Tenía un certificado médico que acreditaba mi total lucidez, un vídeo de la firma ante notario e incluso una declaración que leí yo mismo, claro y articulado. Todo estaba archivado. No estaba preocupado. Al día siguiente llamé al despacho que figuraba en el sobre. Cuando la secretaria contestó dije con calma, habla Arthur Robinson. Dígale al abogado que su cliente, mi hijo Michael, puede olvidarse de esta demanda. Si insiste, me veré obligado a mostrar pruebas que lo harán pasar vergüenza delante de un juez. Guardó silencio unos segundos y luego se limitó a decir, se lo comunicaré, señor. Colgué. En la habitación, la luz de la tarde entraba oblicua por la ventana iluminando la taza de café que aún humeaba. Me reí solo, no por la victoria, sino porque me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, había aprendido a defenderme sin necesidad de gritar. 3 días después ya no hubo más cartas ni llamadas. Pero una noche, al encender el teléfono para ver las noticias, la pantalla parpadeó. 20 mensajes nuevos. Michael. Abrí uno. Era su voz, ronca, cansada. Papá, no sabía que habías hecho todo eso. No pensé que te irías así. Lo del asco fue una tontería. Lo siento. Vuelve, por favor. Lo escuché hasta el final y apagué el teléfono. No lloré. Solo me quedé quieto mirando por la ventana las luces intermitentes de la ciudad. Pensé en las palabras de George. Hay heridas que no se curan con justicia, sino con distancia. Añadí una línea más en mi cuaderno. Hijo, hay disculpas que no hace falta escuchar, porque cuando el corazón de un padre se ha enfriado, solo queda el silencio, y el silencio también es una respuesta. Luego cerré el cuaderno y me serví más café. Afuera, la noche en Phoenix era tan silenciosa que se podía oír el ligero susurro del viento en los tejados. Por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente firme. No por haber derrotado a nadie, sino porque por fin había elegido la paz para mí. Una semana después estaba sentado en el porche de la pensión, escribiendo unas líneas en mi cuaderno, cuando el viejo teléfono vibró suavemente. Llevaba mucho tiempo apagado, pero ese día, no sé por qué, lo encendí para mirar la hora. Un número desconocido apareció en la pantalla. Iba a ignorarlo, pero una sensación detuvo mi mano. Contesté. Papá,
Me quedé helado. Esa voz dulce y temblorosa no podía confundirse. Era Sara, mi hija. Papá, ¿estás ahí? Tardé unos segundos en encontrar mi propia voz. Sí, cariño, aquí estoy. Hubo un largo silencio entre nosotros, de esos silencios que solo pueden existir entre dos personas que han estado separadas mucho tiempo pero aún se quieren. Luego ella rompió a llorar. Me costó tanto encontrarte. Nadie sabía dónde estabas. Michael no quiso decir nada. Solo nos contó que habías vendido la casa y desaparecido. Pregunté despacio, con voz serena, ¿y te dijo por qué lo hice? Dijo que habías tenido una crisis, que ya no estabas bien. Sonreí levemente. Claro, es más fácil decir eso que aceptar la verdad. Sara guardó silencio. Después habló con la voz rota. Papá, quiero verte. Necesito abrazarte. Leo pregunta por ti todo el tiempo. Ese nombre hizo que mi corazón se detuviera. Leo, mi nieto, el hijo de Sara. Recordé que nació en un día de lluvia y que lo sostuve entre mis brazos, tan pequeño, oliendo a leche. Dudé. Una parte de mí quería ver a mi hija de nuevo, pero otra temía que todo se complicara otra vez. Tenía miedo de escuchar más excusas, de ver miradas de lástima. Pero la voz de Sara me ablandó. No te estoy pidiendo que vuelvas, papá. Solo quiero verte, mirarte a los ojos y darte las gracias por seguir vivo. Suspiré. Está bien, hija, pero ven sola. Sí, papá. Te prometo que seré solo yo. 3 días después la esperé en la parada de autobús cerca de la pensión. Un taxi se detuvo. Sara bajó. No había cambiado mucho, solo su mirada era más madura y había algo de linda en ella, una tristeza suave y silenciosa. Cuando me vio se mordió el labio y corrió hacia mí. Papá. Me abrazó fuerte. Fue un abrazo largo, tembloroso, como si quisiera reparar todos los años rotos. No dije nada. Solo puse mi mano en su espalda y la acaricié. Nos sentamos en una pequeña cafetería cercana. Sara sacó una caja de pan dulce de su bolso. Lo hice como los que te gustaban. Sonreí y probé un trozo. El sabor dulce y especiado de la canela se extendió por mi boca trayendo recuerdos lejanos. Me habló de muchas cosas, de su trabajo, de Leo, de cuánto extrañaba a su madre, de los años que guardó silencio por miedo a Michael. La escuché sin culparla. Cuando terminó, le dije, hija, no te culpes. Cada uno carga con su historia. La tuya al menos todavía tiene ternura. Me miró con los ojos húmedos. Papá, ¿puedo venir a verte más a menudo? Asentí sonriendo. Siempre, hija. Esta puerta, aunque humilde, estará siempre abierta para ti. Aquella tarde, cuando Sara se fue, me quedé solo en mi pequeña habitación. Sobre la mesa estaba la caja de pan a medio comer. Corté un trozo, bebí un sorbo de café y miré por la ventana. Afuera caía el atardecer tiñendo el cielo de un rojo encendido. Escribí en mi cuaderno, a veces el amor no llega de alguien nuevo, sino que regresa a través de quienes dabas por perdidos. Sara ha traído de vuelta el calor de Linda y quizá, gracias a eso, aprenderé a amar de nuevo sin miedo a que me hieran. Una semana después de nuestro primer encuentro, Sara volvió a llamar. Su voz sonaba ligera y entusiasmada, como la de una niña. Papá, el sábado voy con alguien que quiere conocerte. Sonreí, adivinando al instante. Leo. Sí. Dice que quiere ver a su abuelo Arthur. El sábado por la mañana el cielo estaba despejado. Me levanté temprano, ordené la habitación, limpié la mesa y coloqué 2 tazas de café y un vaso de leche. No sé por qué, pero mis manos temblaban un poco, como si estuviera a punto de encontrarme con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando el taxi se detuvo frente a la pensión, salí. Sara abrió la puerta del coche y un niño de unos 8 años asomó la cabeza con unos ojos oscuros y brillantes. Tú eres mi abuelo Arthur, ¿verdad? Sí, hijo. Yo soy. Sonrió y me alargó una pequeña pelota. ¿Jugarás conmigo después de desayunar? Asentí con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar.
Los tres nos sentamos en la pequeña habitación. Sara había traído pan dulce y el aroma de harina y canela lo inundó todo. Leo me habló de su escuela, del perro del vecino, de que quería aprender a tocar la guitarra. Yo lo escuchaba y sonreía. Cada vez que decía abuelo, sentía que un pedazo de mi corazón se reparaba. Después del desayuno fuimos a un parque cercano. Me senté en un banco de piedra a verlo jugar al fútbol riendo a carcajadas. Soplaba una brisa suave que levantaba las hojas secas. En ese momento recordé a Michael de niño. Los mismos ojos brillantes, la misma risa. Una sombra de tristeza me rozó, pero entonces me dije, no todos los niños crecen para olvidar el amor. Leo corrió hacia mí y se dejó caer a mi lado, sin aliento. Abuelo, mamá dice que haces el mejor café del mundo. Solté una carcajada. Puede ser, pero solo cuando hay buena compañía. Él levantó la cabeza ladeándola. ¿Y por qué no vivías con nosotros? Mamá dijo que estabas de viaje. Lo miré a esos ojos claros. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle toda la verdad. A veces los adultos también necesitamos encontrar nuestro lugar, hijo. Se quedó callado un momento y luego asintió. ¿Y ahora ya lo encontraste? Creo que sí. Sonrió y de pronto me abrazó. Un abrazo pequeño, cálido y sincero. Al caer la tarde, Sara dijo que era hora de irse. Leo no quería. Me agarró la mano con fuerza. ¿Puedo volver, abuelo? Claro, cuando quieras. Cuando desaparecieron de mi vista me quedé un buen rato en la puerta mirando la calle polvorienta. En el banco había quedado su pequeña pelota. La recogí, le quité el polvo y la coloqué junto a la ventana. Esa noche no dormí. Me senté a escribir en mi cuaderno con una letra temblorosa pero firme. Hoy me han vuelto a llamar abuelo. A veces la vida te arrebata un hijo y te devuelve un nieto como forma de recordarte que el amor no muere, solo cambia de forma. Cerré el cuaderno escuchando el viento afuera. Ya no me sentía solo. En mi corazón acababa de empezar una pequeña primavera. Desde que Sara y Leo me encontraron, mi vida adquirió un nuevo ritmo. Las tardes de sábado dejaron de pasar en silencio prolongado. Ellos llegaban trayendo risas, olor a pan dulce y el aroma a jabón del pelo de un niño. Leo solía correr por el pequeño patio riendo a carcajadas mientras yo, sentado en una silla, observaba a madre e hijo como si viera regresar una parte de mi vida perdida. Un día George me propuso ir con él al centro comunitario. Dijo que allí organizaban reuniones para mayores. Jugaban ajedrez, contaban historias, compartían experiencias de vida. Dudé. Hacía mucho que no estaba entre tanta gente y parte de mí todavía temía que me miraran como a un viejo abandonado por su hijo. Pero George dijo, a veces, cuando cuentas tu historia, le prestas valor a otro que aún no se atreve a hablar. Lo pensé toda la noche y al final acepté. Esa tarde me puse mi camisa más vieja, tomé mi cuaderno y entré en una pequeña sala de reuniones. Había más de 20 personas de distintas edades sentadas alrededor de una mesa redonda. Hablaban de la vejez, de hijos que viven lejos, de la soledad. Algunos reían, otros lloraban. Cuando llegó mi turno me levanté con las manos ligeramente temblorosas. Me llamo Arthur Robinson, empecé con voz ronca, y vendí mi casa porque escuché a mi hijo decir que le doy asco. La sala se quedó en silencio. Podía oír el leve crujido de una silla de madera. Conté mi historia sin prisa, sin dramatismos, como quien va sacando espinas del corazón. Hablé de mi vida, del trabajo, de Linda, de Michael, de la noche en que escuché esas palabras y de mi decisión de marcharme en silencio. Con cada frase sentía como si el viento soplara sobre una herida antigua. Escocía, pero al mismo tiempo la iba secando. Cuando terminé nadie dijo nada. Una ancianita diminuta, de pelo completamente blanco, se levantó, me abrazó y murmuró, «Gracias, señor Robinson. Usted ha dicho lo que muchos sentimos y callamos». Y entonces toda la sala aplaudió. No fue un aplauso ruidoso, sino suave, sincero. En ese momento entendí que no estaba solo. No era el único olvidado por sus hijos.
Había tantos viejos como yo sentados en la oscuridad de sus casas, deseando que alguien los escuchara al menos una vez. Por la noche, de regreso, me senté en la puerta y escribí en mi cuaderno. Hoy hablé con la voz temblorosa, pero con el corazón en la mano. No conté mi historia para dar lástima, sino para recordarle a quienes callan que amar no es aguantar y que el respeto es la única deuda que los hijos jamás deberían olvidar. Cerré el cuaderno escuchando el ruido lejano de los coches en la calle. Mi corazón ya no pesaba tanto. Sabía que había hecho lo correcto, no enfrentando a mi hijo, sino defendiéndome a mí mismo. Aquella noche, el viento del porche sopló tan suave como la mano de Linda acariciándome el pelo. Sonreí, bebí un sorbo de café y pensé, quizá por fin he aprendido a hablar sin necesidad de gritar. Y en el susurro del viento me pareció oír una respuesta. Así sana un corazón, Arthur, hablando con dignidad. El tiempo pasó y Phoenix se convirtió poco a poco en mi hogar. Tomé la costumbre de ir por la mañana al mercado a comprar pan, por la tarde tomar café con George y por la noche escribir unas líneas en mi cuaderno antes de dormir. Los fines de semana Sara y Leo venían a visitarme trayendo risas, olor a canela y una felicidad sencilla. Pensé que por fin mi vida había encontrado la paz, pero la vida rara vez se queda mucho tiempo en silencio. Una tarde Sara llegó sola. En cuanto entró vi el peso en su rostro. Dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en silencio un momento. «Papá, tengo que decirte algo, pero prométeme que no te vas a enfadar». Asentí levemente. «Dime, hija». Tomó aire. «Es Michael. Está mal. Muy mal. Lo echaron del trabajo». Guardé silencio. Sara siguió con voz lenta. «Hubo una auditoría. Encontraron movimientos extraños. Él lo niega, pero todos saben que fue él. Está desesperado». Miré por la ventana. La última luz del día iluminaba mis manos, que temblaban no de miedo, sino de lástima. ¿Lástima por un hijo que no supo parar a tiempo? Pregunté en voz baja, ¿y qué crees que debería hacer? Sara agachó la cabeza. «Nada, papá. Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera, pero sé cómo es. Cuando se siente acorralado, ataca». Asentí comprendiendo al instante. Michael siempre había sido así. Cuando perdía el control buscaba a alguien a quien culpar. Y, normalmente, ese alguien era yo. Esa noche no pude dormir. Salí al porche y me senté a mirar el cielo estrellado de Phoenix. Recordé cada etapa de mi vida, los años de trabajo agotador para criar a mis hijos, las largas noches sin compañía más que el sonido del viento. Suspiré. Hay hijos a los que se ama con toda el alma, pero ese amor no puede salvarlos porque no necesitan amor, necesitan consecuencias. Al día siguiente George vino a visitarme. Le conté brevemente lo de Michael. Escuchó y luego dijo, «No lo cargues más, Arthur. Los padres enseñan, la vida corrige». Esa frase resonó en mi cabeza todo el día. Por la noche abrí de nuevo mi cuaderno y escribí, «No estoy enfadado con mi hijo, pero ya no lo voy a salvar, porque si sigo tendiéndole la mano, nunca aprenderá a levantarse solo. A veces la bondad también debe tener límites». Sara volvió 2 días después. Dijo que Michael intentaba contactarme, que le había pedido que me diera un recado. Solo le pregunté, «¿Te pidió que intercedieras?» «Sí, pero no lo voy a hacer. Creo que por fin está tocando fondo». Miré a mi hija y tomé su mano. «Hija, si viene, no abras la puerta sin pensar. Un hombre desesperado no busca redención, busca refugio». Ella asintió con los ojos enrojecidos. Cuando se fue me quedé sentado en la oscuridad, con la luz amarilla de una lámpara proyectada en la pared. Empezó a llover. Gotas pequeñas, constantes, tristes. No recé para que Michael sufriera ni para que fuera feliz. Solo recé para que se viera a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. Dije en voz baja la noche, «Linda, me temo que esta vez volverá a llamar a la puerta y tendré que aprender a decir que no». 3 semanas después pasó lo que temía. Una mañana temprano recibí una carta de un abogado conocido de mi antiguo pueblo. La abrí.
La letra era clara y la primera frase me apretó el corazón. Su hijo, Michael Robinson, ha intentado utilizar su nombre para avalar un préstamo impagado. La leí varias veces sin sentir rabia, sino una tristeza silenciosa. Resultaba que, incluso después de desaparecer, Michael seguía intentando arrastrarme a su caos. No me enfadé. Solo sentí lástima por un hombre que había perdido hasta el honor sin darse cuenta. Fui a ver al señor Lewis, en el banco de Phoenix. Cuando oyó la historia abrió mucho los ojos. Le pedí que me ayudara a certificar los documentos y luego contacté con mi antiguo abogado para presentar una denuncia por suplantación de identidad. Todo se resolvió con cuidado, sin ruido, sin odio, solo un padre defendiendo su nombre por última vez. Por la tarde, al volver, abrí mi cuaderno y escribí: salvé a mi hijo tantas veces que llegó a creer que no podía vivir sin su padre. Pero la verdad es que, precisamente porque siempre lo salvé, nunca aprendió a sostenerse en pie. Al día siguiente compré un pequeño limonero y lo planté frente a la puerta. Sara me preguntó por qué un limonero y no un rosal o flores. Sonreí. Porque el limón escuece al principio, pero cura heridas. Ella sonrió levemente, entendiendo. Miré el arbolito. El viento movía sus ramas finas, sus hojas verdes temblaban. Susurré: cada persona tiene que florecer por sí misma, por muy dura que sea la estación. Aquella noche seguí escribiendo: nadie escapa de las consecuencias de sus actos, pero si mantenemos el corazón sereno, las consecuencias de los otros ya no tienen poder para herirnos. Y cuando la brisa nocturna entró por la ventana sonreí levemente. Había aprendido algo que me llevó 78 años entender. Perdonar no es olvidar, sino no permitir que el dolor te gobierne. Una mañana Sara llamó a la puerta con un sobre marrón entre las manos. Papá, esto llegó desde la prisión. Miré a mi hija y luego al sobre. En él se veía claramente el remitente, Michael Robinson. Guardé silencio unos segundos antes de abrirlo. Dentro había una hoja doblada. La letra era temblorosa pero familiar. Papá, no tengo forma de justificar lo que hice, lo que dije. Te fallé. Te humillé. Y lo peor, nunca me detuve a pensar si tú estabas bien. El asco del que hablé no era por ti. Era por mí. No espero que me perdones. Solo quería decirte que he entendido. Tarde, pero he entendido. Terminé de leer. Doblé la carta y no lloré. Solo miré por la ventana, donde la primera luz de la mañana iluminaba el pequeño limonero del porche. Las hojas se movían suaves y una gota de rocío cayó a la tierra. Sabía que no eran mis lágrimas, sino las lágrimas de la vida cayendo justo cuando debían caer. Esa noche escribí en mi cuaderno: perdonar no siempre significa abrir de nuevo la puerta. Hay personas a las que solo se puede perdonar desde la distancia, para que se encuentren a sí mismas en la oscuridad. Guardé la carta de Michael en un cajón, debajo de la foto de Linda. Mira, al final entendió. Tarde, pero entender siempre es mejor que nada. Y sentí mi corazón un poco más ligero, no de alegría, sino porque el final había tomado forma. Después empecé a pensar en el futuro, no en el mío, sino en el de Leo. Llamé a Sara y le dije con claridad: hija, quiero abrir un fondo para la universidad del niño. Ella abrió mucho los ojos. ¿De verdad, papá? Sí. No lo pondré ni a tu nombre ni al mío. Será legal, con un tutor financiero, intocable hasta que cumpla 18 años. Sara tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si Michael se entera? Sonreí levemente. Que se entere. A él ya no le debo explicaciones. Solo le debo al niño algo mejor que el silencio. Fui al banco e hice los trámites. Cada firma la tracé con seguridad, como afirmándole a la vida que aún tenía derecho a crear algo bueno. Esa noche, al volver, saqué mi cuaderno y escribí: una vez construí una casa para mi hijo. Ahora construyo un futuro para mi nieto. Un techo se puede vender, pero el ejemplo de una vida digna queda para siempre. Leo vino a visitarme la tarde siguiente. Me vio cuidando el limonero y corrió a ayudarme a regarlo. Me miró con una sonrisa pura. Abuelo, el limón huele bien.
Le despeiné el pelo y dije en voz baja, sí, hijo. Huele a vida nueva. Cuando Sara y mi nieto se fueron me quedé en el porche contemplando el limonero brillando bajo el sol. El viento trajo un suave aroma cítrico. Me dije en voz baja, Linda, he hecho todo lo que he podido. Quizá esta sea la forma en que un padre ama, dejando de salvar a su hijo para sembrar esperanza en su nieto. Luego escribí la última línea de ese día, lo que está marchito, que caiga. Lo que aún está verde, que crezca. Y por fin he aprendido a amar sin necesidad de aferrarme. Una tarde, al inicio de la temporada de lluvias, quien llamó a mi puerta no fue Sara ni George, sino la madre de Michael, la mujer de la que me separé hace décadas. Estaba más envejecida de lo que la recordaba, con el pelo encanecido y un aire de sufrimiento. No me miró directamente a los ojos, solo dijo en voz baja, vengo en nombre de Michael. La invité a pasar y preparé café. El vapor subía en medio de un silencio denso. Al cabo de un rato sacó un papel doblado de su bolso. Me pidió que te diera esto. Está en un albergue en otro estado. Dice que ha cambiado. Tomé el papel. Reconocí la letra familiar y lo abrí con cuidado. Papá, esta vez no escribo para pedirte nada. Solo quería decirte que he entendido. Tarde, pero he entendido. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor es que lo fui contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste por fin me ha alcanzado. Donde quiera que estés, te deseo paz. Gracias. Michael. Doblé el papel, pero esta vez no lo guardé en el cajón. Lo dejé sobre la mesa, junto a la taza de café que se enfriaba, y miré hacia el porche. La lluvia empezó a caer suave, constante, como si alguien recitara un poema dentro de mi pecho. No sabía si Michael de verdad había cambiado o si solo lo decía para conseguir perdón. Pero eso ya no importaba, porque por primera vez, en cada una de sus palabras no vi la sombra de la arrogancia, solo a su verdadero yo, cansado, arrepentido y desnudo. Dije en voz baja, Linda, ¿lo oyes? Por fin ha aprendido a decir lo siento. Un relámpago iluminó el cielo reflejándose en la foto de la pared. Bebí un sorbo de café y el sabor amargo se volvió dulce. Quizá no por el azúcar, sino porque mi corazón se había ablandado. Escribí en mi cuaderno, cuando quien te hizo daño se inclina, no necesitas pisarlo para ganar. Basta con sonreír y soltar. Esa es la respuesta de un adulto frente a la vida. Por la noche encendí una pequeña vela y la coloqué junto a la carta. No recé. Solo cerré los ojos y susurré. Tu camino ya no es paralelo al mío, hijo. Pero deseo que te lleve a un lugar donde aprendas lo que yo no supe enseñarte. Gratitud. Dejé que la vela se consumiera. A medida que la luz se apagaba sentí que el pasado, el rencor y el dolor se disolvían con el humo. Han pasado 2 años desde que dejé mi antiguo pueblo. Phoenix se ha convertido en el hogar del resto de mi vida. La pequeña habitación que alquilaba ahora es mía. La compré con parte del dinero que sobró de la venta de mi vieja casa. Pinté las paredes yo mismo. Planté más flores. Construí una valla de madera baja y colgué una hamaca doble bajo el limonero, que ahora está en flor. Por la mañana me despierto con el amanecer. Hago café, escucho cantar a los pájaros y mi corazón es tan ligero como el viento. No necesito mucho, solo un aliento tranquilo y un día nuevo por vivir. Sara sigue viniendo a verme cada semana con Leo. El chico ya tiene 10 años. Está más alto. Es listo y educado. Me ayuda a barrer el patio, a recoger los limones caídos y luego se sienta a escuchar mis viejas historias. Un día me preguntó, abuelo, ¿por qué nunca te enfadas con mi papá? Sonreí y miré el cielo azul. Porque aprendí que el enfado no corrige, solo cansa el alma. Él asintió como si entendiera. Por las tardes Sara y yo tomamos café y hablamos de su trabajo, de la pequeña panadería que poco a poco va prosperando. Ella sonríe más. Su mirada ya no es tan triste como el primer día que nos reencontramos. Miro a mi hija y una calma silenciosa inunda mi corazón. Perdí un hijo, pero la vida me devolvió 2 almas hermosas,
Sara y Leo. Un día, mientras caía el atardecer, me senté en la hamaca y escribí las últimas líneas en mi viejo cuaderno. Antes creía que la justicia era hacer que quien te dañó sufriera el doble. Ahora entiendo que la verdadera justicia es vivir en paz sin que esa persona tenga ya poder para herirte. Cerré el cuaderno y lo dejé junto a mi taza de café. El viento trajo el aroma de las flores de limón. Dije en voz baja, como si alguien me escuchara: Linda, por fin estoy en casa. No en una casa de ladrillos, sino en la casa de mi propio corazón. Alcé la vista al cielo. La última luz del día se filtraba entre las hojas y caía sobre mis hombros como polvo de oro. Leo corrió hacia mí, me abrazó y se echó a reír. Abuelo, el árbol ya tiene frutos. Sonreí y asentí. Sí, hijo, y cada fruto es una vida nueva. Miré a lo lejos y me dije a mí mismo y a todos los padres que alguna vez fueron olvidados: si un día tu hijo te hiere, no dejes que ese dolor mate la bondad de tu corazón, porque la dignidad, cuando se protege, florece incluso en la tierra que un día fue estéril. Luego suspiré y cerré los ojos suavemente. En ese silencio escuché el viento, la risa de Leo, el susurro de las hojas. La paz, al final, no estaba lejos. Había estado siempre aquí, dentro de mí, en mi aliento y en un perdón que por fin se había completado.